que el tema general que figura en el programa es sobre historia y vikingos, y yo voy a hablar de historia y vikingos, pero de una cosa más concreta, en cuestiones referidas a la historia de la religión del norte. Porque me voy a fijar mucho en cómo ciertas cosas de la religión antigua, que asociamos a la época de los vikingos, pero que incluso es mucho más antigua, pues cómo eso ha mantenido una cierta vigencia a lo largo del tiempo. Esta música que suena ahí de fondo es un baile faroés que se siguen haciendo todavía, se está grabado en los años 50, pero todavía los hay, que son son baladas que había en toda Escandinavia y que son equivalentes a nuestros romances. Esas se han mantenido desde la Edad Media, y este concretamente trata del famoso tema de Sigurd o Sigfrido, que mata al dragón y que está el herrero Regin y demás, que es uno de los mitos claramente más antiguos, no solo de Escandinavia, sino del mundo germánico. ¿Cómo podemos saber qué era la religión germánica y nórdica? Pues hay toda una serie de fuentes que tenemos. La arqueología. Hoy día, mucho de lo que podemos decir sobre la religión germánica lo sabemos por la arqueología. Ahora bien, es muy difícil saber qué representa algo arqueológicamente. Veremos algún objeto arqueológico que realmente pues podemos suponer que puede ser, pero no podemos saberlo con toda seguridad. Tenemos también fuentes extranjeras. Gente que iba a ver a los germanos, porque estaba por allí y escribía sus impresiones, describía cosas y demás. Son fuentes siempre muy incompletas porque uno, claro, llegaba la gente, no sabía realmente lo que estaba pasando, sino veía algunas ceremonias, veía algunas actividades y no sabía muy bien qué era. Afortunadamente tenemos la Germania de Tácito, donde recogía datos, probablemente algunos de primera mano, otros de gente que conocía bastante bien a los germanos, y entonces en la Germania de Tácito se nos da mucha información que luego hemos podido comprobar por otras fuentes, por fuentes arqueológicas, por ejemplo, pero también por textos posteriores, etc. También tenemos textos germánicos originales, son sobre todo, en primer lugar, los textos rúnicos, las runas, que van desde, en realidad, el siglo III en adelante, los primeros textos que son ya de época cristiana, en torno al año 1000 y por ahí, los poemas que tienen unas bases muy antiguas en la Edda, que son poemas de tema mitológico y de tema heroico, donde se nos habla de Odín, de Thor, pero también se habla de Sigfrido y su muerte del dragón y cosas de estas, ¿no? Y que son poemas que, aunque se recogieron y se pusieron por escrito en Islandia, pues a partir del siglo XII en general, pues algunos de ellos se pueden remontar hasta el siglo VII. Tenemos también las sagas, que es lo más conocido de la literatura medieval escandinava. Casi todas se escribieron en Islandia, algunas se escribió en Noruega, van desde desde principios del siglo XIII hasta finales del XV, y hay algunas que son de temas bastante antiguos, de época, digamos, vikinga, y entonces recogen algunas cosas que probablemente pervivían todavía. Hay algunas ceremonias que se cuentan en estas sagas que no tenían sentido en el momento en que se escribieron, en que se pusieron por escrito, digamos en el siglo XIII, XIV, pero que tienen perfecto sentido si pensamos en el siglo IX, VIII, VII, VI. Son unos relatos novelescos en prosa, parecen novelas. Son tardías, ya digo, y a fin de cuentas todos los textos, las Edas escandinavas, los primeros textos, que son por ejemplo textos de tipo histórico, pues todo esto está escrito por cristianos cultos, aunque todos ellos probablemente tenían un conocimiento, si no de primera mano, sí de segunda, de la realidad pagana. Las runas nos dicen muchas cosas, hay algunas que son especialmente conocidas.
Esto, que es del siglo V, es uno de los textos más interesantes de la época más antigua germánica. Esto eran dos cuernos, probablemente para beber ceremonialmente, que se encontraron en Dinamarca. Como se ve, tienen toda una serie de dibujos, solo uno de ellos tiene una inscripción rúnica. El texto que está aquí, Ec leuagastis holtias horna tauido, yo, el huésped del mundo oculto, el que habita en la colina o en el túmulo, hice este cuerno. Y entonces esto podría ser visto de esa manera, en lugar de decir simplemente Leuagastis, lo traducimos, decimos el huésped del mundo oculto. Y entonces estamos acercándonos a lo que podrían ser unos cuernos de finalidad ritual, eso está claro, y relacionada con la muerte. Tenemos también algo que no son inscripciones rúnicas, porque no tienen texto, pero que nos dan mucha información de tipo mitológico y que coincide con cosas. Y aquí tenemos piedras, ahora vamos a ver un par de ellas, que son del siglo VIII, o sea, muy anteriores, de plena época pagana. Y aquí tenemos una piedra, una de las muchas que hay, en Götland, que ahora es de Suecia. Esto puede estar contando la historia de una persona, de un vikingo, de un guerrero itinerante, pero en relación con algunos mitos y con personajes míticos. Esta es una distinta, pero aquí vemos cosas muy interesantes. Aquí está otra vez el barco. Estos a veces son tan precisos que las reproducciones de barcos vikingos se ha podido reproducir exactamente el cordaje a partir de estas representaciones. Se sabe exactamente dónde iba cada cabo. Aquí tenemos, lo encontraremos enseguida más detalladamente, un señor con una copa en la mano y a este caballo le pasa algo, que tiene 8 patas. Se habla del caballo Fenrir, que es el caballo de Odín, que era un caballo de 8 patas. Con lo cual decimos, esto será Odín. Aquí tenemos lo que se suele suponer que son las valquirias recibiendo a los guerreros en el Valhalla. Todo esto sería el Valhalla, el sitio donde van los guerreros muertos por Odín, y aquí en la puerta los están recibiendo las valquirias con una bebida. Y entonces a partir de representaciones como esta es como se van recreando los mitos. Y durante un tiempo bastante largo tenemos una fusión de elementos cristianos y de elementos paganos muy significativa y muy llamativa. Tenemos, por ejemplo, iglesias cristianas en las que encontramos inscripciones rúnicas, pero también encontramos grabados perfectamente paganos. Esto es la parte de atrás de una piedra muy famosa. Hay 2 piedras, en realidad hay más, pero vamos, en un sitio en Dinamarca llamado Jelling. Esto es un lado donde habla del rey Gorm y demás que estaban enterrados por ahí probablemente y cosas de estas, ¿no? Este es el otro lado de esa piedra. Claramente ahí tenemos Cristo crucificado. Cuentan las fuentes que en Islandia había gente que según lo que tuviera que hacer seguía a Thor o a Cristo. Parece que Cristo, como había caminado sobre las aguas, era muy bueno encomendarse a él en el mar, mientras que Thor iba mejor en tierra. Entonces, si iba uno por el mar era cristiano, si iba en tierra era pagano. Bueno, siempre está el tema de decir cuántos y quiénes eran los dioses germánicos o los dioses nórdicos. Pues es muy difícil decir cuántos hay y dónde están y qué características. Realmente ninguna religión tiene un panteón fijo, exactamente. ¿Y a qué llamaban los germanos Dios? Pues bueno, en las lenguas germánicas se utilizan derivados de Gott, Gut, God, que es lo reconstruimos como el antiguo germánico Gudan, y que esto es una denominación muy curiosa para un Dios. Porque aquí, en esta religión, el Dios no era preexistente, sino emergente.
no es que los dioses estuvieran antes, sino que los dioses son el producto de los rituales humanos. Hay otros, tenemos los espíritus, Váster, que son como vientos y que suelen estar ligados a un determinado sitio, el santo patrono de un determinado sitio, y que no hace nada 20 kilómetros más allá, porque allí hay otro distinto. Y luego hay unos que, ¿cómo los llamamos? Pues podemos utilizar el nombre latino, matres, también podemos hablar de matronae, también podemos utilizar el nombre germánico Disir, las diosas, y que en realidad son unos personajes, están muy romanizados, y de hecho no solo están romanizados, sino que son una mezcla de lo céltico y lo germánico. La peculiaridad principal del culto de las matres es que eran generales. Todo el mundo intervenía en los cultos de las matres, mientras que en los otros cultos intervenían solo ciertas personas según sus características. Esto es una de muchísimos grabados en rocas al aire libre que hay en el sur de Noruega. Hay muchísimos grabados rupestres que van probablemente desde la Edad del Bronce, probablemente antes, o sea, antes de que haya germanos propiamente, hasta una época pues ya plenamente vikinga o incluso más tarde. Este es uno de los más famosos, tiene una inscripción rúnica. Esto que estamos oyendo es por un grupo danés que interpreta música de tiempos vikingos, que está tocando lo mismo que oímos antes para las Islas Feroe. El anterior estaba en faroés, este está en danés porque existe este poema también en danés, obviamente. Y aquí tenemos pues una serie de cosas. Aquí, como vemos, ese guerrero tiene sus herramientas, incluido el yunque, es el que hace la espada maravillosa para Sigurd, o sea, Sigfrido. Esto lo conocemos sobre todo por la ópera de Wagner. ¿Y quién tenemos aquí abajo? Pues a Sigurd o Sigfrido matando a la serpiente, que como se ve está aquí. Y las serpientes en el arte de época vikinga y anterior siempre están retorcidas, empiezan y de pronto se convierten en otras, siempre son unos seres muy, muy complicados. Y aquí tenemos claramente representado, antes de que haya ningún texto escrito, uno de los mitos más conocidos, o una serie de elementos de algunos de los mitos más conocidos. Lo cierto es que la religión es parte de la cultura, entonces se conservan muchos elementos culturales a lo largo del tiempo, y entonces, pues, ¿por qué no se va a conservar elementos religiosos? En la cristianización de Noruega hubo dos reyes, dos Olafs, pues el primero intentó cristianizar de manera un poco violenta, entre otras cosas cogió un montón de adivinas, digamos, de brujas, pero que no eran brujas en sentido bruja posterior, sino que realizaban ciertas cosas, las ató en lo alto, encima de unas rocas en bajamar, y cuando dejó de haber bajamar y empezó a haber pleamar, pues se murieron. Este es un dios muy misterioso porque hace cosas muy extrañas. Probablemente es el dios del furor, que es lo que indica el nombre. Es como el alemán Wut, quiere decir la furia, o el irlandés moderno Oud, que es también el que se pone muy furioso y fervoroso. Corresponde a una época en la que ya no son las familias las que hacen la guerra, sino son las sociedades guerreras. Odín es el dios de la sabiduría más profunda, de los muertos, es el que se dedica a elegir muertos en los combates, es el dios también del Valhalla, quiere decir la sala o el palacio de los caídos en combate, y de la poesía, que la poesía originalmente era algo de carácter más bien
misterioso. Se le puede resumir como un viejo gruñón antipático y poco de fiar, pero que es muy poderoso. Es un segundón que mejoró su estatus porque no estaba bien de la cabeza, que es lo mejor para ir a la guerra. Tenemos representaciones arqueológicas que probablemente se refieren a Odín. En esta tenemos un guerrero a caballo con una lanza, y la lanza era el arma de Odín, y arriba hay dos cuervos, que son los que le acompañan permanentemente. Y una peculiaridad de Odín es que para poder adquirir la sabiduría más profunda tuvo que entregar un ojo. Otro dios muy importante es Thor, o Zurinas, en nombre germánico, que era el trueno. De hecho, esto significa trueno. Y tiene que ver con la fertilidad de los campos, también, y de las personas. Y Thor era el encargado de bendecir, por así decir, los matrimonios. Y tiene que ver con la guerra, pero un tanto como soldado de a pie. Porque Thor es un dios, el dios preferido de los campesinos, que cuando tocaba, pues iban a la guerra. Y era un guerrero como cualquiera. Siempre se le considera bastante tontillo el hombre, y tiene las funciones atmosféricas y de ahí funciones guerreras, como el martillo que hace saltar chispas. También tenía que ver con los herreros, por ejemplo, y con el trueno y con el rayo y con todas estas cosas. Y ahí tenemos, se han conservado muchísimos martillos de Thor, de distintos tipos. A veces puede parecer casi que tienen la parte de abajo un poco alargada, pueden parecer incluso cruces, no sabemos muy bien qué son, y en algún caso, si se ponen para arriba son cruces, si se ponen para abajo son martillos de Thor. O sea que eran ambivalentes. Y se han conservado muchos porque era un dios muy apreciado por la gente del pueblo. Odín era de la aristocracia guerrera, pero Thor era de la gente del pueblo. Luego tenemos otro, que es el dios Freyr, también llamado Im o Imbi, que es un dios muy antiguo, que es la fecundidad, es el dios de la fecundidad propiamente dicha. Tiene una hermana, se llama Freya. No es guerrero, no, en realidad no le va por ahí, es partidario más bien de hacer el amor y no la guerra, ¿no? Parece que en la religión en época vikinga había tres dioses, que son Thor, Odín y Freyr. También había diosas, y las hay que son más bien, son más o menos conocidas, hacen muchas cosas, dan la vida y la muerte, que es las funciones de la mujer tradicionalmente, da la vida, pero también es la que acompaña a los moribundos, y entonces está asociada a la muerte. Son una sola diosa, pero son muchas diosas, tienen muchísimos nombres, en eso es comparable a la Virgen María y sus advocaciones, sus miles de advocaciones. Y son la mujer en todos sus aspectos. Y que algunas tienen nombre y otras no, o bien en cada sitio se le llamaba de una manera, como pasa con las advocaciones de la Virgen. Y probablemente estaban más o menos especializadas y tenían que ver sus especialidades con sus nombres. A veces las diosas eran muy violentas. Tácito habla de que se hace una ceremonia con la diosa Nerthus y que incluía sacrificios humanos en los que se arrojaba a la ciénaga pues gente que había sido sacrificada, decía, pero sobre todo en el sur de Suecia y más todavía en Dinamarca, se han encontrado en los pozos de Turba cadáveres claramente ejecutados en un estado de conservación increíble porque resulta que las condiciones específicas de falta de oxígeno hace que se mantengan. Están las uñas, se ha podido tomar las huellas dactilares, se ha podido ver qué había comido, porque el estómago se ha investigado todo lo que contenía, y esto es aproximadamente 600, 700 años antes de Cristo. Como se ve, las diosas eran probablemente las divinidades de uso diario más importantes, pero al mismo tiempo eran un poco terribles a veces. Algunas, esas matres que dije al principio, se romanizaron y entonces ahí conservan muchísimos altares con inscripciones en latín en honor de las matres. Siempre son tres, una anciana,
que es la abuela, la madre y la joven. Y esa es la trinidad de diosas germánica. ¿Qué función tenía la diosa en el mundo germánico? Solemos pensar que era el reposo del guerrero, y aquí tenemos o una diosa o una valquiria que va a recibir a los guerreros, como veíamos en las piedras, con la copa, bueno, la copa es un cuerno, para darle de beber, ¿no? Parece que las diosas eran las divinidades con las que se estaba constantemente en relación. Luego hay un personaje que es el que más me divierte a mí en el ámbito nórdico, porque no existe entre alemanes y anglosajones ni nada, que es Loki. Este es un tipo de personaje que se llama en mitología comparada trickster, que es un vividor, creador de problemas y que consigue siempre salir adelante por medios extraños. Se le representa como un joven muy guapo y demás, más o menos con estos aspectos, siempre está causando gravísimos problemas a los dioses, pero luego es el que consigue más o menos solucionarlos. Se nos habla de 9 mundos, a nadie le han salido las cuentas. Lo de 9 probablemente es un número mágico y que no tiene que ver. No tenían un emplazamiento real. ¿Dónde está el purgatorio? A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, o sea, ¿dónde, no? Está Midgard, el mundo de los hombres, que es el recinto central, y el Jotunheim, el mundo de los gigantes o el mundo de los setones, que es el principal peligro para los seres humanos, que es precisamente los peligros de la naturaleza. Los setones o gigantes representan los peligros con los que uno se encuentra si se va al monte. ¿Cómo podían ser los palacios de los dioses? Si queremos aproximarnos, solo hay unos edificios monumentales que conozcamos que son de época relativamente próxima a la época pagana, que son las llamadas Stavkirker de Noruega. Esta es la más historiada. Como se ve, tiene en la parte del tejado, tiene unas figuras muy especiales. Si veis la exposición de carteles de época vikinga, pues ahí se ve el barco de Oseberg, que tiene también este tipo de cosas. Y el barco de Oseberg es del siglo IX. O sea que, aunque esto es obviamente una iglesia, puede ser algo de eso. Esta es de la primera mitad del siglo XII, que es la iglesia de Ornas. Cuando hablamos del Valhalla con todas sus puertas y todo eso, pues a lo mejor lo que tenían los germanos en el fondo de la cabeza era esto. Cuando hablamos del principio del universo y del mundo, pues resulta que en la religión germánica algo está muy claro: no hay creación. El mundo es una serie de cosas que ya existen y se recomponen y se recolocan. Y no hay creación, los dioses son creados, o bueno, surgen a partir de seres anteriores, básicamente surgen de la naturaleza. No hay nada que tenga que ver con creación, no existe. Incluso la palabra que se suele tomar en el cristianismo como creación para las lenguas germánicas es una palabra que significaba dar forma. Entonces no había nada de eso. Eso además lo sabemos por los textos. Esto que estamos oyendo es la reproducción o la reconstrucción más plausible que se ha hecho de uno de los poemas más antiguos del norte, la Völuspá o la predicción de la vidente o de la adivina, en la que se cuenta el principio y el final del mundo. Y ahí cuenta cómo, a partir de los trozos de un enorme gigante, eso sí que era un gigante, pues se van creando las distintas partes de la Tierra actual. Y luego se va a contar cómo todo se rompe, se destroza y luego volverá otra vez a nacer. No hay creación ni destrucción, sino movimientos cíclicos. Y hay una melodía que está aquí recogida, que también en Islandia se asocia con, aunque es solamente instrumental aquí, se asocia con el fin del mundo, que es ese Ragnarök que tenemos ahí. Ya los islandeses en la Edad Media le añadieron una segunda K, Ragnarök,
y entonces pasó a convertirse en el crepúsculo de los dioses. Pero esto significa el destino de los dioses, es el nombre original. Pues aquí tenemos en una iglesia de estas Stavkirke, la primera, pues probablemente el árbol del universo con el ciervo que se está comiendo las ramas. Esto es parte de ese destino final de los dioses. Esto es una ceremonia en honor a Thor en Noruega, hace pocos años, porque en Noruega, como en los otros países escandinavos y en alguno más, ya es legal la religión que se llama, pues en noruego Osatru, en islandés Ausatru, también se llama pues, la fe de los ases, de los dioses paganos, ¿no? Y entonces está institucionalizada y es perfectamente legal. Esto es, no me acuerdo en qué pueblo de la provincia de Albacete, España, 2008, mes de mayo, la primera ceremonia pública de la Sociedad Odinista Española Ausatru. O sea, la religión de los antiguos dioses nórdicos, aceptada ya por el Ministerio de Justicia como religión en España. Y entonces tuvieron su primera fiesta en lo que se llama, lo que conocemos como la Noche de Walpurgis, que es una cosa que se está poniendo de moda en Islandia, hacer las bodas por lo civil y luego por esto. Con lo cual decimos, vamos a ver, en el mundo nórdico y más allá del mundo nórdico, porque esta religión está también aceptada, por ejemplo, en parte de Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, pues en Argentina y en algunos otros sitios, pues es una religión que ha podido sobrevivir en muchas costumbres, en muchas cosas, y de hecho, en todo el mundo nórdico esto sigue existiendo, ¿no? Björk, que la iba a haber traído, pero decidí que por una vez pues no la traigo, pero tiene una canción que se llama Pagan Poetry, poesía pagana, y algunas otras cosas. Aquí tenemos una religión que tiene por un lado el aspecto más antiguo, más arcaizante, más arqueológico, más de fuentes antiguas, pero que luego nunca ha llegado a desaparecer del todo. Se seguía sabiendo un montón de cosas de los dioses, y son cosas que se han recogido en el siglo XIX, en el siglo XX, en vivo, y que sin embargo continúan una tradición muy antigua. Esto es la religión como elemento de la cultura y que ha pervivido hasta ahora. Y bueno, con esto pues hemos visto un poco de los dioses del norte y hemos visto también pues cómo es parte de la historia de todo el mundo nórdico, incluyendo Noruega, que es uno de los momentos, de los sitios donde tiene más fuerza el Osatru, que sigue siendo un elemento que configura la cultura de todos estos países. En la exposición de pinturas sobre Noruega, yo me fijé en un detalle, que en lo de la religión ponía a Odín como el dios de la clase alta. Y entonces, dije yo, entonces los dioses también se dividían, digamos, con las clases sociales. Sí, totalmente. Como en la sociedad indoeuropea había dioses que correspondían a 3 clases y 3 funciones. El dios de la clase más alta, que era también un dios de la sabiduría y todo esto, que sería Odín. El dios de los sacerdotes, de la clase sacerdotal y todo esto, que en el mundo germánico no está muy claro cuál sería quizá ese Tyr o Tiwaz, que andaba por ahí, y el dios de los guerreros, que sería Thor. En el mundo nórdico eso cambió bastante, pero de todos modos sí que cada clase social, dentro de que las distinciones sociales eran bastante escasas, pero sí que había, era sobre todo el de la clase alta, que eran los guerreros profesionales, que vivían, por ejemplo, en Dinamarca, en esas fortalezas, y que eso, como sucede en el mundo actual, cuando hay una guerra no va solo el ejército profesional, sino que se recurre a todos los demás, pues esos eran los que tienen que ver con Thor. Pero sí que hay clases. En el colegio, la profesora, hablando de los dioses, nos decía que Thor era el dios del trueno. ¿Era verdad? Sí. La palabra significa trueno. Es la misma que el inglés thunder o que el alemán donner, que es trueno.
directamente. Entonces el martillo sirve para hacer chispas, sacar chispas y además golpear, y con él mata a los etones o gigantes. Como los etones o gigantes son las fuerzas negativas de la naturaleza, lo que está haciendo es eliminar todo lo que hay en la naturaleza que sea malo. El Valhalla, aproximadamente, ¿qué superficie tendría? Era enorme, enorme, una cosa gigantesca, pero no hay ninguna indicación de tamaño ni nada por el estilo. Lo que se dice en la Edda y en Snorri de cuántos guerreros podían salir por cada uno cada vez es un número absolutamente imposible, no tiene ninguna relación con la realidad. Pero ellos no tenían una imagen tan concreta de un espacio determinado, ¿no? No hay nada nunca, igual que tampoco cuántos guerreros son los que hay en el Valhalla, no tenían ni la más remota idea. Entonces es una cultura que esos números no se les daban. Bueno, cuando hablas de las madres, de la Trinidad femenina, hablas de abuela, madre, hija. ¿Puede haber un paralelismo con lo que son las parcas? La que hablaba que la hija era la que, bueno, la madre era la que llevaba el nacimiento, la hija que llevaba la vida, la abuela que era la que decidía el momento de la muerte. Como también decías que hablan de vida y muerte, por eso puede haber un paralelismo con ellas, ¿no? Sí, clarísimamente. El problema con las diosas germánicas y de otros sitios es que la religión posterior es una religión muy masculinizada. Y de las diosas se habla muy poco, y se habla solo eso, como puse ahí, como el reposo del guerrero, las que les llevan, pero vamos, que en realidad tampoco lo son, ¿no? Entonces las diosas, todas las divinidades femeninas tenían una personalidad mucho mayor, pero eso se quedó completamente desdibujado. Estas matronas de 3 en 3 probablemente son muy antiguas y están en la base de las parcas y están en la base de otras trinidades femeninas que hay por muchos sitios. Entonces siempre tenemos las 3 etapas fundamentales de la vida de la mujer, ¿no? Que es la vida prenúbil, la vida núbil y la vida postnúbil, que es, desde el punto de vista cultural, era una parte fundamental de todas las culturas, ¿no? Las mujeres vivían más tiempo y entonces, sin tener hijos, las abuelas podían dedicarse a cuidar niños, lo que permitía aumentar la población, sin que las madres estuvieran todo el rato teniendo que dejar de recoger comida para poder cuidar a los niños. Y además parece que es un elemento antiquísimo y que aparece en el mundo germánico y en el mundo nórdico igual que en otros sitios. Hay en la civilización actual reminiscencias del matriarcado. Hoy día se duda mucho de la existencia de matriarcado como tal, así como hay sociedades matrilineales, eso está muy claro, pero matriarcado en el sentido de poder, de sociedad dirigida por las mujeres y tal, no está claro que haya habido nunca, ¿no? O en qué condiciones. Lo que sí ha habido es sociedades en las que el elemento religioso o de culto que tiene que ver con las mujeres era el principal. O islandés actual é a lingua máis semellante ás linguas que falaban os vikingos? Sí, y vamos, se dice que el islandés actual es prácticamente el mismo que el del siglo XIII, digamos. Hay pequeñas diferencias. En época vikinga era un poco más distinto, pero los islandeses pueden leer su literatura medieval sin ningún problema, ¿no? Cosa que no sucede con las otras lenguas nórdicas. Antes se decía, por ejemplo, en islandés medieval se decía Hogba, y ahora se dice Högva. Lo otro, ese final, Högva man o annan, pues en islandés medieval era Hogba man o annan. O sea, como se ve, es lo mismo. Y también en la cultura islandesa actual hay bastantes elementos. De eso se conservan, por ejemplo, formas de metro poético antiguo y toda una serie de cosas de estas. O sea, la sociedad islandesa en eso ha sido muy tradicional.